Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Marlene Aite Barón, ese es mi nombre. ¿Dónde habita usted? Yo habito en la vereda de Párraga, corregimiento de Paz, municipio de La Cumbre. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 62 años, ¿Cuántos años tiene? 62. Bueno, hay una historia que usted nos quiere compartir, es cómo llegó la electricidad. Yo sí quiero compartir, nosotros llegamos aquí en el año de 1954, llegó mi padre a un sitio llamado El Triunfo. Y ellos nos cuentan que en una finca que compraron había una planta que era la que generaba la electricidad. Esa planta, como ustedes saben, pues generaba un poquito de energía y pasaba derecho a la cumbre, o sea, no entraba a Pavas. Ella venía de un sitio llamado La Plata, la generaba el río Itaco, eran unas turbinas muy grandes. Nosotros pues vimos después, cuando ya se acabó y llegó pues la electricidad por otro lado, pues vimos desarmar y a mí me parecía en ese momento como niña una cosa de cómo una planta podría generar, cómo el agua podría generar la energía. Entonces nos íbamos a la represa y el, uno de los señores que todavía estaba cuando la estaban desarmando, pues debiéndonos la curiosidad, un día nos la aprendió y nos mostró cómo era, cómo se generaba, cómo habían los choques y las cosas, y uno comenzaba a decir, ¿y cómo se metía esa energía por esa cuerdita? Y me vine a preguntarle a mis papás y me dijeron, de hacer es muy sencillo, le vamos a contar. Usted sabe por qué Pavas perdió. Esto es parte de lo jocoso que contaba mi padre. No le digo que sea cierto. O sea, es como él meterle cuento al cuento. Pavas perdió la cabecera porque Pavas era cabecera únicamente porque se paraban a mirar a qué horas pasaban por esas cuerdas la energía y cuando volteaban a ver ya estaban alumbrando en la cumbre. Y al otro día, entonces por estar pensando cuándo pasaba la energía por ahí, por eso fue que perdieron la... Y eso a mí siempre me pareció chistoso. En ese momento no me parecía tan chistoso, me parecía, pues que sí, uno, si yo tenía esa curiosidad de cómo pasaba cómo estaba la energía por ese, de un río pasar porque una máquina se movía y había unas cosas a la inversa, pues llegaba a la cumbre. Entonces la cumbre, la primera energía que la tuvo, la generó la cumbre misma. Y venía del sitio de la planta. ¿El sitio de qué? De la planta, De la planta. sí, que queda allá arriba en lo que llaman el río Itaco. Generada por una planta impresionante, no era cualquier cosita, era sumamente grande. Lástima que eso se lo fueran robando, porque eso quedó allí. Y las partes y las cosas fueron desapareciendo lentamente. Pero eso hoy en día valdría millonadas de plata y serviría para mucho. Porque era una planta que hoy en día yo comparo eso con la turbobomba que genera la energía para subir el agua a Párraga, pero en una cantidad es impresionante. Entonces, no mueve el agua para llevarla del charco del diablo a Párraga y mandarla por gravedad. Y mire que yo la comparo, yo la veo, es una cosa pequeñita, pero eso eran unas cosas inmensas. Yo estaba en una casa y era inmenso, muy bonito, muy bonito. Quizá nadie sabe que en Pavas en la cumbre tuvo energía propia, generoso propia energía. Eso para mí es pues muy valioso, yo se lo cuento a los niños, se lo cuento a todo el mundo, porque nadie sabe eso. Que nosotros tuvimos energía y que tuvimos no un lago para generar electricidad, pero sí tuvimos una planta que nos generó la electricidad de la cumbre por muchísimos ¿Ese en qué años. año fue? Pues Más o cuando mi menos. papá llegó ya estaba, en 1954. Digamos que yo había alcanzado a recordar por ahí 8 o 9 años ¿Qué duró? que Desde el duró. 54. Y ya cuando nos fuimos cuando yo tenía 15 años me fui a estudiar a Cali, aún estaba la planta. Estaba la planta, ya no generaba energía, pero existía la planta en ese sitio que yo le digo y se llama la planta. Hay una historia que usted nos ha contado de la época de la violencia. ¿Podría describirnos un poquito cómo era ese momento en Pavas, cómo era Pavas frente a Vitaco, frente a la cumbre? Bueno, yo ahí vengo a contar lo que como niña veía que eran ya como
los últimos toques de la violencia, cuando aún pues el Partido Liberal y el Partido Conservador pues peleaban por, por recuperar pues seguramente su poder. Como niño uno lo que veía era que en determinados momentos bajara gente amarrada en unos caballos que la pasaban por aquí por la cordillera de la Cumbre, por aquí, de las masacres, o sea, los mataban y los pasaban, uno sentía mucho miedo. Así vimos, por ejemplo, vimos subir a la señora, una señora de la planta, de allá de Frutillos, que la mataron por allá. Vimos pasar también a unos señores de acá, de un sitio denominado Saltos, por acá. Y eso le impactaba a uno, tenía uno que acostarse muy temprano porque estaban los rezagos y uno decía, pues los liberales o los conservadores, ¿quiénes son los buenos? Porque si pasaban unos eran muertos por los liberales y si pasaban otros eran muertos por los conservadores. Y uno pues como niño no entendía. Pero se fue apaciguando, fue llegando a un remanso de tal manera que Pavas es un remanso de paz. Fue la gente misma concientizando de que teníamos que vivir los unos con los otros. Y yo creo que no tanto el Frente Nacional los hizo recapacitar, sino ellos mismos. Pavas es de gente tranquila, de gente de empuje. Yo hablo de Pavas. Cuando llego a Vitaco, pues yo llego ya a trabajar ahorita como correctora, como coordinadora, y el poquito tiempo que estoy como rectora, yo digo contar pues que allá también se generó mucha violencia, mucho muerto por los partidos, Partido Conservador y el Partido ¿De qué Liberal. época estamos hablando? ¿De qué año? Pues ellos vienen diciendo que desde 1950 hacia acá se recrudeció más. Y ya se vino como a apaciguar por ahí en 1957, 58. Y así fue evolucionando y hubo momentos de mucha quietud. Pero como niño uno vivía atemorizado. A las 6 de la tarde todo encerrado porque uno no sabía si de pronto y eran tan poquitas las casas también que habían alrededor de nosotros, pero cuando contaban, vean, pasaron a los muertos de tal parte, pues uno decía, ay Dios mío, y se escondía uno a oír la historia de por qué lo habían matado, y eso es porque, ay no, ya es que vienen matando gente, entonces uno, sí, Pavas vivió violencia, Pavas, la Cumbre y Itaco vivieron violencia. Antes de ser coordinadora, usted fue profesora. Yo fui profesora, sí. ¿En dónde? Yo fui profesora aquí en la vereda de Párraga. ¿Cuántos años? 22 años. ¿Y en el transcurso de esos años, alguna anécdota o alguna historia que le haya quedado grabada en la memoria? Sí, el empuje de los parragueños por tener el agua. Cuando yo llegué en 1980 estaban inaugurando los tanques y estaban inaugurando el agua. Y sí, ya había la salud pública, el departamento había construido 2 tanques, habían construido las redes que llevaban el agua y cuando fueron a montar el agua no había una máquina que la pudiera montar. Transcurrieron desde 1980 que se hizo ese montaje hasta el año 2003, hasta el año de 1993, cuando ya de tanto trabajar ellos y tanto buscar, generaron esta turbina y pudieron generar el agua de Párraga. Entonces, a las 1 o 2 de la tarde, los niños le decían, profesora, nosotros nos tenemos que ir porque tenemos que ir a traer agua al Charco del Diablo. Y el Charco del Diablo de la escuela pues es larga y de la vereda pues la gente de allá es larga, es lejos, y ellos bajaban en sus caballitos a llevar su agüita. Entonces eso a mí me impactó mucho y ver el empuje que ellos tuvieron hasta que consiguieron su agua. Pero mire, fueron 13 años después que pudo haber el agua. Y la habían inaugurado, pero habían inaugurado, eso es jocoso, habían inaugurado un tanque que de entrada y un tanque allá para bajar la pura verdad y unas redes, pero no había quien las subiera. Entonces, mucho tiempo después ya la Universidad del Valle, en asocio con el departamento,
Salud Pública, que era la que en un momento pues montaron esa represa. Eso sí me pareció focoso, que inauguraran algo que no tenían cómo subir el agua. ¿Le tocó algún parto? Sí, me tocó un parto. ¿Cómo fue? Un parto de una niña y fue pues también muy triste y al tiempo pues fue, pues nadie lo creía, una niña que llegó al crucero y mientras esperaba el bus nació y cayó en un hormiguero. Ella nació allí en un hormiguerito en todo el crucero. La vecina que estaba acá salieron, la acomodaron y ella, de Doña Rosa Rosero. Ella, su hija Patricia, nació allí en la carretera. Entonces, pues sí, se tapó y toda la situación, pero la niña de verdad fue agarrada dentro de casi ya tocando el hormiguerito, esa hormiguerita negrita pequeña. Entonces sí me tocó ese parto y fue pues para mí sorprendente. Es que la señora, la fuerza de ella, no se quejó nunca, solamente dijo, ay, se sentó y ella misma ayudó y ya vino una señora Dolores y ya vino otros que eran como los parteros y recogieron a la niña. Sí me tocó ese parto. ¿Hace cuánto? Uy, ya me puso a pensar, yo creo que por ahí en 1987, 88 más o menos. ¿En qué sector fue? Aquí en el crucero de las Piedras, el crucero que parte para Párraga Alta y siguen para Restrepo, en el crucero de la carretera principal. Ahí en ese sector la niña nació. Sí, más o menos debe ser en esa época. Cuéntenos cómo dictaba usted una clase en sus inicios. Eso, yo estaba jugando, porque yo no era maestra. Yo sencillamente llegué aquí y llegué a pasear y llegué pues con un problema de la columna y no estaba en la escuela y me la dieron, entonces yo trabajé gratis y yo como no sabía que enseñar era de primero a tercero y entonces yo les enseñaba a todos lo mismo, lo importante era que aprendieran y después aprendí a enseñarles con juegos y después hice la normal y después hice la universidad y me gustó, es decir, a mí me gusta mucho la enseñanza, pero siento que la parte lúdica en la enseñanza es muy importante. ¿Y cómo eran esos juegos? ¿Cómo hace que enseñaba con juegos? ¿Cómo era? Mire, por ejemplo, yo descubrí que ellos en esa época eran muy dados en que teníamos que recitar todos los corregimientos, los municipios del departamento y las capitales y todas las cosas. Entonces yo inventé el juego del tren y eran los vagones, eran el departamento. El tren completo era Colombia y los vagones eran los departamentos. Dentro del vagón pues había una silla muy importante, que esa silla era la capital, entonces los niños iban teniendo esos nombres y uno comenzaba a jugar, vamos a armar el tren con 3 vagones, con 4 vagones y comenzaban y la capital y entonces el niño decía la capital porque sabía ya y entonces de tanto repetir pues era más fácil hacer esa situación. Las cosas de la misma ciencias naturales, teniendo uno toda esta naturaleza, teniendo todo, pues estar uno como sentado en un asiento, entonces tampoco era que le gustara mucho a la gente. La señora no vino a jugar, pero los resultados se vieron cuando los niños llegaron a bachillerato. Era generar como una parte de aprender haciendo. Otra anécdota de cuando usted era niña con sus hermanos, en el tiempo de los pantalones cortos y largos, ¿qué nos puede contar sobre esa cotidianidad de cuando usted era niña? Pues mire, yo nací, fuimos 2 hermanas, pero teníamos una diferencia de 9 años. Entonces yo me crié en medio de 4 hombres, Entonces a mí las muñecas nunca me gustaron, porque yo veía a ellos jugar, entonces carros, entonces a mí me gustaban los carros. Y por primera vez me trajeron un muñeco que eran unos Ricardos que lo único que movían eran los ojos y ¡ay, qué belleza! Esos muñecos tiesos, pero eran famosos porque pues movían los ojos. Uno los acostaba y movían los ojos y de pronto le quedaban blancos.
Y pues se suponía que yo me iba a emocionar con el muñeco y lo único que yo hice llorar y llorar y llorar al otro día porque yo quería era un carro y mis hermanos estaban jugando felices en el patio de la casa con el carro y yo con el muñeco tieso ahí grande. Entonces, pues nunca me gustaron los muñecos y yo siento que yo no quiero los muñecos. Hoy en día sí hay muñecos muy bonitos y todas las cosas, pero pues es que a nosotros nos tocó con tuzas y a nosotros nos tocó con los muñecos tiesos ahí, pues uno que le iba a gustar, pero no me gustaron los muñecos, las muñecas nunca me gustaron. Las comitivas y toda la otra cosa sí, porque mis hermanos participaban, pero mi papá leía mucho revisticas de pistoleros y nos leía. Mis hermanos una vez jugaron, yo tenía unas trenzas largas y jugaron a que ellos eran los indios y yo era la mujer blanca y uno de ellos muy travieso me cortó una trenza. Porque eso ocurría en la película, en la novela esa entonces, no, la trilla que nos dieron a todos, después me cortaron, no mucho por acá, pero sí me cortó muy buen pedazo de trenza, la trilla que nos dieron fue bárbara. Pobrecito mi hermano, a ellos les dieron más, pero a mí también por haberme dejado cortar el pelo. Entonces eso me parece también muy chistoso, porque era jugar a lo que no oíamos. Si usted haría un paralelo entre cómo era vivir su época de niña y la época actual, de la niñez actual, ¿cómo nos podría describir eso? La niñez siempre ha sido una niñez feliz. En esa época nosotros éramos felices porque teníamos una inocencia diferente a la inocencia de hoy en día. No es que el niño de hoy en día sea diferente, es el mismo, sino que hay tanto mundo y él se ha dejado participar que cuando ya el niño tiene 10 años sabe más que uno en tecnología y sabe mucho más cosas. Ahora el problema es, estamos generando nosotros una conciencia de que ellos tienen que ser generadores de esa tecnología en el futuro, no solamente consumidores, que se están volviendo consumidores de unas cosas y no inventores. Nosotros de una rueda hacíamos un juego para correr con la rueda y un palito y dele, y corríamos detrás y generábamos juegos. Nosotros con una tabla le poníamos y nos veníamos por una montaña. Un simple costal en un risco para nosotros era un espectacular rodadero. ¿Y que lo vemos hoy? Pues está el rodadero y los niños van y se tiran y las cosas. Pero nosotros generamos la invención. Entonces, eso ellos se han vuelto consumistas. Los niños no tenían, por eso le digo, las muñecas de tusa, porque mucha gente no tenía, pero generaba con las tuzas es eso del maíz, generaba con ellos y les ponía una aquí atravesada y eran las manos, y entonces le hacían los vestiditos y con el trapo, la cabecita y todo. Hoy en día las niñas quieren a la Barbie, a las cosas y todo se les está dando. Pero pues igual la inocencia de ambos está ahí y hay que seguir generando eso, que ellos no sean tan consumistas. Unas palabras para los niños de la cumbre. Para los niños de la cumbre hay que trabajar y lo que más que hay que trabajar en la cumbre es por el agua. Nosotros aprendimos cuando no había agua en Pavas y había unos sitios a sembrar. Sembremos árboles. Pavas tiene que recuperar, la cumbre tiene que recuperar sus cuencas y tiene que generar agua. Y todo niño debe sembrar un árbol cada año, no uno por vida. Pero sembrarlo no es sembrarlo y es sembrarlo y apadrinarlo, llevarle el abono, mirar hasta cuánto crece, estar generando, no generar tanta basura, aprender a reutilizar las cosas. Y no solamente para los niños, para nosotros los adultos, pues vamos al canasto. Tan rico que era andar con un canastico en la galería echando el mercadito ahí. Ahora si no nos dan las bolsas, nos fregamos. Entonces ya, ¿en cómo nos llevamos el mercado si no dentro de esas bolsas? Pero uno echaba ahí las papas, todas las cosas y era rico andar con el canastico.
Y era hasta bonito, eran a los señores con el costalito y a nosotros con los canasticos yendo a mercar. Ya no se ve, ya solamente se ven los carros y las cosas. Entonces, recuperar el canastico para no generar tanta bolsa. Es como que a los niños cuídense, no a la droga. Aprendan a decir no, porque nunca sabe cuándo, si se puede salir o no se puede salir de allí. Ese es el consejo que les doy. Y que Muchas los vamos a, gracias.